hemos ya descrito el método de regresión lineal. Hemos mostrado que precisamente este consiste en encontrar una función lineal, una recta o un hiperplano que pase por los datos y se ajuste lo mejor posible a estos. Es decir, que describa los datos de manera adecuada a partir de una recta o de una línea o de un hiperplano en un espacio de mayor dimensionalidad. Bueno, ahora veremos precisamente cómo podemos estimar los valores de este hiperplano, los valores W y B, para precisamente obtener los parámetros de nuestra máquina de aprendizaje de regresión lineal. En este caso, supongamos que tenemos un valor de entrada X, un vector en RD de D dimensiones, y vamos a ver precisamente qué pasa con Y. Habíamos señalado que la función que estamos buscando, la función que describe la regresión lineal, es la que tenemos aquí, W, un vector por X, otro vector, más B, donde B es un vías, y entonces eso va a darnos una aproximación a Y. Esto nos aproxima el valor de Y, sin embargo, no es preciso. Si pasamos a ver precisamente un ejemplo aquí, por ejemplo, si trazamos en este ploteo de datos una recta que trate de pasar por los mayor número de puntos posibles, bueno, tratar de hacerla la más recta posible, pensemos algo así. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para algunos puntos, por ejemplo, este de acá, si bien puede pasar por unos puntos en donde precisamente la recta pase justamente por ese punto, habrá puntos, como este que podemos ver aquí, en los que la recta esté un poco lejos. Entonces, para este valor llamamos x0, precisamente si multiplicamos por W más el vías, pues nos dará una aproximación bastante alejada del valor real Y, puesto que aquí tendremos precisamente un error bastante grande, ¿no? En este caso. A este error o a este residuo llamaremos E de Y. Precisamente para que el valor sea exacto, necesitaríamos sumarle este valor o este residuo. Sin embargo, bueno, como estamos en una aproximación lineal, pues tenemos que integrar este valor precisamente como una suma a cada uno de los ejemplos particulares. Llamaremos precisamente este valor el residuo, será también podemos llamarlo el error, ¿no? Es decir, qué tanto se aleja la estimación que tenemos, la estimación lineal X más B del valor real. Este residuo nos dará precisamente ese valor de qué tanto nos hemos equivocado o qué tanto se ha alejado la máquina del valor real. Y. Entonces, si despejamos este error o este residuo, tenemos esta función. Tenemos precisamente que tenemos que el valor de Y, le restamos el valor estimado por la máquina, que bueno, como podemos ver, precisamente es el que habíamos determinado como f de x. Precisamente este residuo, este error, nos dirá qué tanto este punto x fue, digamos, mal estimado por la máquina. De esta forma, precisamente, si este valor es igual a 0, es decir, si y menos f de x es igual a 0, pues diremos que la máquina no se ha equivocado, que lo ha hecho de manera adecuada. Sin embargo, podemos tener el caso en el que sea mayor a 0, donde en efecto hemos tenido un error. Precisamente la máquina se ha equivocado. Sin embargo, también podemos tener el caso en que sea menor a 0, puesto que quizá estimó de manera menos adecuada y tenemos que restar el valor, estimó de más y el valor era menor, entonces tenemos un valor igual a 0. Sin embargo, esto no es adecuado para la estimación del error, puesto que si queremos estimar el error promedio o el error total que hace la máquina, que sería sumar todos estos valores, pues lo que pasaría aquí es que si, por ejemplo, en un caso particular donde los errores sean simétricos, podría ser que la suma total sea igual a 0, sin que los errores sean todos 0. Es decir, que haya errores donde uno sea el valor negativo del otro y se anulen. Entonces, para evitar este caso, queremos que siempre los valores sean mayores o iguales a 0. Para hacer esto, pues tenemos varias posibilidades. Podemos hacer precisamente que en lugar de tomar el valor absoluto, el valor sin, digamos, sin el valor típico, pues lo que haremos será tomar el valor absoluto. Entonces, si tomamos el valor absoluto, podemos asegurar que cada uno de estos valores es mayor o igual a 0. Y entonces la suma total de estos valores
pues será mayor o igual a 0 y será solamente 0 en el caso en que no haya ningún error y será mayor a 0 en el caso en que haya algún error al menos. Y también podemos hacerlo, digamos, de otra forma. En lugar de tomar el valor absoluto, podemos elevar todo al cuadrado. También nos dará un valor mayor o igual a 0 para todos los puntos x. Y bueno, también pasará lo mismo. La suma de todo esto será solamente 0 si no hay ningún error, si la máquina de aprendizaje nunca se equivoca, y será mayor a 0 cuando haya al menos un error. Al primer método le llamaremos el least absolute value o LAV, y precisamente se llama así porque lo que hace es minimizar o busca minimizar el valor absoluto para obtener los valores de f que mejor describan los datos. Al segundo valor le llamaremos el least square o least square error o error de mínimos cuadrados. Precisamente aquí la idea es minimizar el error cuadrático, ¿no? Precisamente lo que buscamos es que encontrar los parámetros w y b de f que minimicen este error. En el caso ideal, en ambos errores, pues lo que desearíamos es que el error sea igual a 0. Sin embargo, esto solo pasaría si los datos tuvieran una dependencia lineal absoluta, fuerte, donde precisamente una recta pasaría de forma ajustada por todos los datos. No siempre es así, pero podemos precisamente aproximarlo de manera más o menos adecuada. Entonces, a partir de esto, pues podemos ya decir que nuestro objetivo en general va a ser minimizar cualquiera de estos dos errores para poder obtener precisamente los parámetros o la función o la recta o el hiperplano óptimo que describa los datos. Es decir, el hiperplano o el plano que minimice el error, sea este absoluto o sea este cuadrado. Ese será nuestro objetivo y de esta forma podemos entender a la regresión lineal como un problema de aprendizaje. En este sentido, será un problema de aprendizaje supervisado, pues precisamente tendremos dos variables, x y estas dos variables nos darán precisamente nuestro conjunto supervisado, nuestros pares de vectores x y valores y, donde x habíamos dicho que es un vector en RD y y es un elemento continuo, es una variable continua que precisamente es un subconjunto de R. Puede ser un intervalo, como el intervalo de precios de las casas, o algún otro valor real continuo. Y bueno, lo que buscamos entonces estimar es la función de estos valores que sea de esta forma, wx más b. Y bueno, restringiremos a que w sea un vector de pesos en RD y b un real que precisamente describe alvías. La idea entonces es encontrar los parámetros w y b que mejor se ajusten a los datos, que mejor aproximen los datos. Hemos definido entonces en este caso una función de riesgo que puede ser el error absoluto, el promedio del error absoluto, o bien el error cuadrático medio. En la práctica es más común usar el error cuadrático medio, pues es más simple y más sencillo de calcular, como veremos más adelante. Entonces, precisamente buscaremos minimizar esta función de riesgo. Aquí, digamos, hemos agregado este medio para simplificar los cálculos, simplemente para derivar, pero también tiene un sentido que veremos más adelante. Y bueno, al final lo que buscamos es precisamente minimizar este error, tratar de aproximarnos lo más posible a 0, para que precisamente podamos asegurar que la máquina estima de manera adecuada las clases y de un vector x. También hay que señalar que precisamente f depende de w y de b. Entonces lo que buscamos es estos dos parámetros, el vector w y el real b, que describan la función f de tal forma que se minimice el error cuadrático. ¿Cómo podemos minimizar entonces el error cuadrático medio? Bueno, como se trata de una función que en general, digamos, como es un error cuadrático, podemos pensarla como una función convexa. Entonces podremos pensar que existe algún mínimo, aunque no sea 0, que existe un mínimo o que podemos alcanzar un mínimo derivando esta función y igualando a 0, como comúnmente se hace. Entonces, para aproximar una función adecuada, una función f gorrito, que sea la que minimice esta función de riesgo, pues derivaremos la función de riesgo e igualaremos
a 0. Si hacemos esto, tenemos pues este caso, derivamos sobre la función de riesgo, que es el error cuadrático, un medio de la suma sobre todos los valores de y menos f de x, donde recordemos que f de x es w por x más b. En este caso, para simplificar, eliminaremos el bias. Simplemente diremos que es wx, asumiendo que la recta pasa por el origen. Y bueno, eso lo igualaremos a 0. Esto es igual, o es lo mismo, que es sacar la norma, o la distancia euclidiana, en este caso, elevada al cuadrado, de la variable y menos la variable x multiplicada por w de esta forma. En este caso, podemos pensar que como aquí las y son reales, son valores reales, esta y mayúscula de aquí es un vector que tiene sus entradas son valores reales, tantos como ejemplos tenemos, y aquí X es una matriz donde cada renglón de la matriz es un ejemplo, es un X como el que tenemos aquí. Y simplemente multiplicar por W pues nos da el valor estimado que queremos. Entonces tenemos esta distancia euclidiana, este error cuadrático descrito por la distancia euclidiana. Y bueno, si derivamos, pues sabemos que tenemos que hacer la regla de la cadena. Tenemos la derivada de la función elevada al cuadrado, que en este caso sería 2 por el valor interior, que es y menos xw. Y bueno, precisamente un medio sirve para anular este 2, entonces se anula el 2 de aquí y con el 1 medio de acá. Y bueno, también la otra derivada, que es la derivada del interior. Hay que recordar que buscamos derivar sobre w, entonces derivamos 2w sobre w, pues nos queda el valor menos x, en este caso. Si, digamos, aplicamos esta multiplicación, tenemos este valor de aquí, que es simplemente el producto de x por y, en este caso x transpuesta por y, menos x transpuesta por x por w. Eso es igual a 0. Y bueno, lo que vamos a hacer es despejar. Pasamos de este lado, sumando. Y pasamos precisamente el valor x transpuesta por x del lado izquierdo, que eso es simplemente la inversa de x transpuesta por x. Entonces, para despejar w, el valor que obtendremos será de x transpuesta por x el valor inverso de esta matriz y por x transpuesta por y. Y eso será precisamente la forma en que encontraremos el valor w. Entonces, en la regresión lineal, como podemos ver, podemos encontrar una solución óptima a partir de derivar la función de riesgo y obtenemos precisamente que esa solución, esa w, está descrita en los términos de x, de los ejemplos x y de los valores y que estoy buscando predecir, los valores y del conjunto supervisado, del conjunto de entrenamiento. Aquí hay que señalar que si queremos extender esto al bias, generalmente lo podemos hacer de una forma sencilla, sustituyendo w por, digamos, una w línea, que será simplemente concatenar la matriz, el vector, perdón, b, w, perdón, le concatenamos el valor b. Esto es, tendremos un vector que serán precisamente los pesos hasta wd y tendrá una entrada de más que será el vector bias. Perdón, el valor del bias, el real bias. En este caso, en la práctica es muy común hacer esto, de tal forma que en este caso tenemos que simplemente el mismo patrón, seguimos esta derivación, y aquí simplemente w va a ser este w rayita que nombramos, donde precisamente la última entrada será el bias. Para que esto sea adecuado, a cada ejemplo, a cada ejemplo x, le agregaremos una entrada más, que será un 1, de tal forma que tendremos que este vector x estará descrito por las d variables del entrenamiento, las de variables comunes, pero le agregaremos una entrada más que será un 1. De tal forma que podemos observar que w gorrito, llamamos también x rayita, será simplemente w normal por x normal más b, puesto que precisamente esta b se multiplica por este 1 y como es el producto escalar, pues simplemente queda como una suma. Esto puede reducir los cálculos de manera práctica para que no tengamos que estimar el bias aparte y lo podamos estimar conjunto con este peso W. Es decir, precisamente los parámetros de F
corresponderá a un vector de dimensión d más 1, donde ese más 1 va a ser el bias. Y simplemente tenemos que aplicar esta regla. Y aplicando esta regla podemos obtener precisamente el valor óptimo de SW, de sus parámetros que precisamente nos describirán la recta que pasa por los datos, que mejor se ajusta a los datos. Y bueno, al final, pues entonces, como decíamos, tenemos esta concatenación del vector W más el bias. Y bueno, los valores Y, que es un vector que contiene a las clases reales, a las clases continuas, a las clases del entrenamiento, y X, que es la matriz con los renglones, son los ejemplos. De esta forma tendremos que minimizar el error cuadrático que hemos definido, el mínimo, el argumento que minimiza el W, que minimiza este valor, es precisamente lo que hemos estimado, que es el inverso de X transpuesta por X transpuesta por Y. La solución, como hemos señalado, está descrita en términos de los ejemplos y de los valores esperados. Podemos llamar, por ejemplo, a esta W gorrito, y entonces ya sabemos cómo estimar los parámetros de la regresión lineal. Y bueno, más adelante veremos un ejemplo práctico de esto.